Hola amigas y amigos, vamos hoy a tratar un poquitín detalladamente un tema que mucha gente está debatiendo en las redes, en diferentes redes sociales, en diferentes foros, sobre las pensiones de alimentos, si computan, si no computan, y porque además me han dicho que bueno que hay determinados sitios en los que se comentan cosas que no se ajustan para nada a la realidad del tema de la pensión de alimentos como ingresos computables o no computables a la hora de calcular la cantidad a percibir por el ingreso mínimo en el ingreso mínimo vital. Vamos a ver. Vamos por partes porque en el BOE de diciembre del 21 se aclara perfectamente el tema de la pensión de alimentos. Dentro del apartado F, estamos hablando en el artículo 20, donde se habla del cómputo de ingresos y patrimonio. El apartado F se refiere a las que se exceptúan del cómputo de rentas. Y en el cómputo y en este aspecto hay dos artículos que hablan expresamente de las pensiones compensatorias o de las pensiones de alimentos. Y dice así, bueno, aparte en este artículo, y como ya os comenté, pues dice que se exceptúan, o sea que no entra en el cómputo de rentas, pues las becas de estudio, las ayudas a la vivienda, ayudas de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso para adquirir una vivienda. Es decir, si tú vas a comprar una vivienda, los gastos que te ocasione la compra de esa vivienda también están exentos. Pero vamos con lo que vamos a tratar, que os comento sobre la pensión de alimentos. Bueno, dentro de ese apartado F, en el punto 3 dice: se considerará renta exenta para la persona obligada al abono, es decir, el que tiene que pagar, la pensión compensatoria que deba ser satisfecha, de acuerdo con el artículo 97 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma. Dice en el punto 4, se considera renta exenta para la persona obligada al abono, es decir, el que tiene que pagar, la pensión de alimentos en favor de los hijos que debe ser satisfecha, según el artículo 93 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma. Es decir, aquella persona que tiene que pagar una pensión de alimentos, se considera exenta esa renta que tiene que pagar, curioso, siempre que se haya producido el pago. Es decir, no se le va a tener en cuenta ese dinero que tiene que pagar. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que nos importa es cuando recibimos esa pensión de alimentos. Y en este mismo apartado cuarto lo dice bien claro. Dice: asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos, será renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago. Me han comentado que en otras páginas, en otros vídeos de otros youtubers, que dice que no, que se va a tener en cuenta aunque no te lo paguen. No. Vamos a dejarlo muy clarito. Quien haya dicho eso está equivocado. Lo dice claramente. Asimismo, la unidad de convivencia que debe recibir la pensión de alimentos será exenta esa renta cuando no se hubiera producido el abono de la persona obligada al pago. Es decir, tú te separas, hay un convenio regulador donde especifica qué dinero o qué cantidad es la que tiene que pagar un progenitor al otro, al custodio, ¿no? Y ese convenio regulador dice, bueno, pues tiene que pagarle 300 euros. Tú tienes que recibir esos 300 euros y esos 300 euros que recibes, si te los pagan, evidentemente está dejando claro que computa.
la pensión por alimentos computa. Si tú recibes 300 euros al mes por tu hijo, eso hay que descontarlo a la hora de calcularte el ingreso mínimo vital. Eso está muy claro. Ahora bien, si puedes demostrar, cosa que se demuestra de la forma sencilla, simplemente con extractos bancarios, donde se demuestre que no te abonan, porque en el convenio regulador hay que especificar cómo se va a pagar esa pensión de alimentos y se da un número de cuenta donde hay que pagar esa pensión de alimentos. Demostrando que no te lo están pagando, no te lo van a tener en cuenta. Ya digo que hay por ahí alguien que ha dicho que en otra página se comentaba que no. Como está en el convenio regulador, te lo van a tener en cuenta exactamente igual, aunque tu marido no te lo pague. Y que además dicen, porque casi nadie lo paga. No, vamos, estamos hablando de familias y de gente normalmente necesitada. Cuando hay una persona obligada al pago, que le sobra el dinero, lo más normal es que evidentemente pague. Lo más normal es que pague. Hay muchos casos en los que no, todos lo sabemos, y muchos casos en los que, por desgracia, no puede pagar. Imaginémonos un matrimonio de los que me escucháis ahora y que estáis viviendo ambos de un salario social y que cobráis 400 euros al mes. Ese matrimonio se separa y se dicta un convenio regulador en el que hay que pagar 400 euros por el hijo. Si esa persona obligada al pago recibe 400 euros para vivir de salario social y está obligada a pagar 400 euros de pensión de alimentos, siendo totalmente prioritario, es evidente que no va a poder hacer frente a ese pago de alimentos. Es evidente, ¿no? Hay múltiples sentencias donde se exime de delito penal a la gente que no puede pagar una pensión de alimentos porque no tiene suficiente dinero para poder hacerlo. Pero la persona que no lo recibe, no se le descuenta la teórica cantidad que tendría que recibir precisamente por eso, por no recibirlo. Es decir, resumiendo, la pensión por alimentos computa siempre que se cobre regularmente y en las fechas previstas, y si no se recibe el dinero, automáticamente esa renta la Seguridad Social no la computa. Hay que leerse muy bien el BOE, hay que leerse muy bien los artículos para no incurrir en errores de ese tipo. Creo que con esto hemos dejado bastante claro el tema que a muchas madres sobre todo les preocupa, es que me han descontado la pensión de alimentos a la hora de calcularme el ingreso mínimo y mi exmarido no me lo está pagando. Si no te lo está pagando, recúrrelo porque automáticamente esa renta quedará exenta y no se te tendrá en cuenta a la hora de calcularte el ingreso mínimo vital. Digamos que de alguna manera, entre comillas, la Seguridad Social te pagará la pensión de alimentos que no te paga tu exmarido, ya que no te lo va a descontar de el cómputo total de lo que te corresponde de ingreso mínimo vital. Espero haber aclarado este aspecto porque, repito, ha habido mucha controversia sobre ello y de esta manera lo dejamos clarito. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que creo que era importante porque, repito, mucha gente tenía dudas sobre ello. Muchas gracias, acordaros por favor de suscribiros al canal, no os cuesta nada, y darle a la campanita porque os llegarán los avisos de los nuevos vídeos que sigamos subiendo al canal. Nada más, un abrazo y hasta luego.